Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la transfiguración de Jesús. Sube a lo alto del monte acompañado por 3 discípulos que lo acompañan en momentos claves: Pedro, Santiago y Juan. El monte es lugar de encuentro con Dios, la montaña es lugar de la divinidad, y quiere que lo acompañen para que sean testigos de aquel acontecimiento. Y se escuchará la voz de Dios Padre diciendo de Jesús: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y lo acompañarán sus discípulos y se harán presentes 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que se encontrará con Dios en lo alto del monte durante 40 días y bajará con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Y Elías, que se encuentra con Dios en la montaña y se manifiesta Dios, pero lo hará en el silencio, en la suave brisa, y descubrirá que ahí está Dios. No en la quemazón, no en el terremoto, no en el relámpago, no, sino en la suave brisa. Y habrá caminado 40 días el profeta Elías, alimentado con el pan que Dios le da, porque le había entrado la depre y había pedido la muerte, pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Jesús transforma su ropaje y llega el momento en el cual Pedro le dice a Jesús: Maestro, hagamos 3 chozas aquí, se siente muy bonito, quedémonos aquí, ¿para qué bajar? ¿Para qué sufrir? Y dice el texto sagrado que no sabía lo que decía. Y Jesús les dice: vamos a encontrarnos con los demás apóstoles, hay mucho que caminar. Y les dice: guarden silencio, resérvense esto. No entenderán mucho lo que pasa, pero de todos modos irán comprendiendo poco a poco, sobre todo después de la muerte en cruz. La resurrección de Jesús se manifiesta y van entendiendo que para entrar en la gloria hay que pasar por el Vía Crucis. Acompañemos a Jesús en esta Semana Santa, en esta Cuaresma. Acompañémoslo en su pasión, en su muerte, en su resurrección, y también busquemos tiempo para subir a lo alto de la montaña, es decir, encontrarnos con Dios. Y dice también lo siguiente, dice Jesús: no he venido a echar a la basura la ley y los profetas, no, sino a darles pleno cumplimiento. Y dice, la ley y los profetas se sintetizan
en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a uno mismo. Jesús se presenta como nuevo legislador, como el gran profeta que supera a los demás, pero sobre todo nos encontramos en el centro de la Biblia, porque el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, son la preparación para la gran manifestación de Cristo Jesús. Y lo acompañarán los apóstoles que inician el nuevo caminar, la nueva iglesia, el nuevo proyecto que plantea Jesús, donde nos invita a tomar nuestra cruz para participar con Él en su pasión, en su muerte y sobre todo en su resurrección. Que tengas bonito día, que Dios te bendiga. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.